¿Sabes qué es lo más peligroso de la vida cristiana? Creer que tú nunca vas a caer. La Biblia nos dice que en 1 Corintios 10 que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a veces eso nos confronta mucho, o a mí me confronta mucho porque a mí me gusta cuando leo la Biblia, me gusta saber o identificarme con algunos de los personajes de la Biblia. Y me gusta mucho la historia de Pedro porque creo que a veces nos comportamos así. A veces, si vemos a Pedro, Pedro pues no era una persona normal, él estuvo con Jesús, estuvo 3 años, él fue el discípulo que caminó en el agua, que vio muchos milagros, que vio cuando Jesús resucitó a la niña, la hija de Jairo, vio calmar tormentas, vio muchas cosas que muchos no vieron. Fue el mismo que le respondió a Jesús cuando Jesús le preguntó, y bueno, ¿quién dicen ellos que soy y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el que le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y era el mismo discípulo que le vivía repitiendo al Señor Jesús, que aunque todos te abandonen, aunque todos te dejaren, yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré. Y esa misma noche él lo negó, y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y esa misma noche cuando cantó el gallo, él se dio cuenta realmente quién era. Y esa no fue la única falla de Pedro. Pedro también dudó cuando iba caminando en el agua, en vez de confiar en el Señor. También cuando iban a arrestar a Jesús le cortó la oreja a Malco. Reprendió al Señor Jesús cuando el Señor Jesús le dijo que tenía que morir e ir a la cruz y Pedro le dice, no, que no te acontezca todo eso. Que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y se durmió en Getsemaní cuando el Señor le dijo que lo acompañaran a orar. Y sí vemos que Pedro cayó, que lloró, pero luego se arrepintió. Pero vemos que más adelante, cuando ya el Señor Jesús no está, Él vuelve a caer. Él es humano como todos nosotros. Y volvió a caer, volvió a su pesca como si nada hubiera pasado, triste porque pensó que ahí se había terminado todo. Luego la hipocresía con los gentiles, cuando todo el problema que pasó con Gálatas, cuando llegó Pablo y que lo confrontó. Y Pablo le decía que la salvación era por gracia, que no era por obras. Y por su hipocresía muchos cayeron. Y aquí es donde muchas veces uno se pone a pensar, si nosotros tenemos la verdad, si nosotros tenemos la Biblia, si vemos todos los milagros que el Señor hizo a su pueblo, que el Señor Jesús hizo, y muchos de nosotros hemos vivido milagros que han ocurrido en nuestra vida, en nuestra familia, en gente que conocemos, entonces el problema no es falta de evidencia, el problema es la dependencia de Dios. No hemos aprendido a depender completamente de Dios. Porque ver milagros no te hace firme, leer la palabra no te hace firme, lo que te hace firme es depender todos los días de Dios. Pedro cayó, sí, pero él después fue y se arrepintió. Jesús no lo desechó. Mire, Pedro lo vio todo. Pedro cayó, sí, pero ¿sabes por qué cayó? Porque dependía de sí mismo. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Pensamos, no, yo estoy bien, yo nunca haría eso. O miramos a alguien en la familia, algún otro cristiano y dice, no, pero él cómo hizo eso, yo jamás lo haría en mi familia. Pero ahí vamos a ver otra cosa. ¿Qué pasa cuando llega la prueba? ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad a tu pareja, un cáncer terminal, cuando tu tía o tu tío se muere, cuando estás embarazada y pierdes tu bebé? ¿Qué pasa cuando tus papás faltan? ¿Qué pasa cuando el matrimonio se sacude, cuando tu pareja te deja, cuando se te enferma un niño? Ahí es donde se revela realmente quién eres. Ahí es donde se revela la fe que tú tienes, lo fuerte que eres, si es verdad esa fe que dices profesar. Pero miren que la vida de Pedro no terminó ahí. Sí, él lloró, él cayó, él lloró, él se arrepintió y Jesús no lo desechó, así como no te desecha a ti. Si ven ustedes en Marcos 16, cuando Jesús resucita y le dice a las mujeres, vayan, díganle a mis hermanas, díganle a los discípulos que he resucitado y díganle a Pedro. O sea, porque si Pedro se supone que estaba con ellos. Si uno me pone a pensar, es porque el Señor lo estaba esperando, porque creo que Pedro no tenía la cara para volver a ver a Jesús y Jesús le estaba diciendo, hey, aquí estoy, te estoy esperando. Y eso es lo que tenemos que entender, que no somos fuertes nosotros solos, que no estamos firmes si estamos solos, que Jesús siempre nos va a estar esperando, así pequemos, porque vamos a caer una y otra vez. Debemos depender única y exclusivamente de Dios, porque el problema no es caer, el problema es creer que nunca vas a caer.
Family Lovers, hoy solo te quiero decir que no confíes en tu corazón, no confíes en ti mismo. Confía en el Señor que nos levanta, el Señor que nos provee, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial y que siempre está contigo, porque Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no te abandonará. Así que te invito a que investigues mucho sobre Él. Busca quién es realmente Dios, busca sus atributos. Lee en su palabra todo lo que el Señor ha hecho. Y no confíes en tus fuerzas, confía en Dios porque solo Él nos sostiene cuando fallamos. Bueno, solo les quería dejar eso en la reflexión de la mañana mientras ya fui a dejar a mi hija en el colegio. Y solo quería decirles eso es lo que estamos reflexionando esta semana. Y espero que les ayude en algo. Un abrazo y que Dios los bendiga. Bye. Family Lovers unidos en edad, Family Lovers en Cristo la unidad, Family Lovers con la fuerza del amor, Family Lovers siempre en paz y en oración.